Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al doctor José Ramón Cosío, académico, investigador, editorialista y, por supuesto, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor, bienvenido. Gracias, de verdad, por estar aquí. Nos da mucho gusto este espacio, doctor, porque debes saber que hoy estamos reinaugurando el espacio presencial, porque nos pasamos más de 2 años en la distancia. Entonces, pues nos da mucho gusto que estés aquí. Gracias, bienvenido. No, gracias, qué gusto estar Don con Enrique ustedes. Quintana, bienvenido. Buenas noches. Gracias, José Ramón, bienvenido. Gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias. Don Víctor Piz. Gracias, Leo. José Ramón, Gracias, Enrique. Víctor. Buenas noches a todos. Bueno, hay muchos temas, tenemos más o menos 50 minutos, vamos a tratar de abordarlos todos. Hay muchos de la Corte, hay como muchos pendientes, doctor, muchos pendientes. Pero a ver, vamos a empezar, si quieres, porque te hemos visto muy activo, escribiendo, señalando, apuntando. Estás presente en las mañaneras, por cierto. Sí, sí. Sí. Has tenido la distinción de que te incluyan ahí en los personajes críticos del régimen. Pero yo te pediría que de arranque hagas un balance de cómo ves el país en este momento, cómo está México en este momento. Dejemos a un lado lo económico, que es materia del señor Quintana, pero en lo político y, por supuesto, en lo judicial. Mira, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que estamos presenciales aquí. No, lo veo muy complicado. Creo que México, en general, no estamos entendiendo el momento de la geopolítica. Creo que está cambiando todo el mundo en muchas cosas y no lo estamos entendiendo. Internamente me parece que estamos con un déficit institucional en muchos lugares. El sistema federal muy quebrado, las capacidades de la administración muy lastimadas también. Una parálisis en muchos aspectos y desde luego el tema que me parece central, que es el de la seguridad, ¿no? Cada vez peor, cada vez con más problemas, cada vez más personas lastimadas, muertas, un avance muy importante de la delincuencia territorial, operativamente, y una situación de gran confusión en lo que deben ser las tareas de seguridad que debe realizar el Estado. Yo creo que es un momento particularmente complicado. Delicado. La Suprema Corte, que es un espacio que tú conoces, dominas, serviste muchísimos años ahí, y ha venido como una recomposición en el equilibrio de la Corte, los nuevos ministros aprobados por el Senado, pero designados o impulsados por la Presidencia de la República. Y ahí hemos visto en las últimas semanas o meses una serie de decisiones que a mí me cuesta trabajo decir que son uniformes. Me parecen más bien que por un lado son de una forma, por otro lado son de otra. Hay como tutti frutti. ¿Cómo las describirías tú? Yo creo que la Corte está en un momento de recomposición, por lo que tú dices, ha habido entradas, salidas de distintos casos. Algo que sí me parece muy preocupante es que la Corte está utilizando cada vez con mayor frecuencia, en un número de casos muy extendido, este concepto de seguridad nacional, ¿no? El tema de si puede actuar o no la Procuraduría Fiscal, si el INAI puede actuar o no, si se pueden dar a conocer ciertas informaciones. Creo que lo que yo estoy observando en los últimos meses es que el concepto de seguridad nacional se empieza a expandir, empieza a tomar cada vez más espacios, déjenme decirlo así, y eso me parece que está jugando muy en favor del gobierno, del régimen y de las posibilidades que los demás tenemos de observarlo, de hacer condiciones críticas. Si yo pudiera decir que hay una nota característica, creo que la Corte está en un proceso de recomposición. Me parece que mucho se va a definir quién es el presidente de la Corte o la presidenta el año entrante, pero un tema central sí es esta aparición y extensión del concepto de seguridad nacional, muy peligroso para la democracia. Ahora abundamos eso, me parece muy importante. Hay gente que piensa que es extrajudicial o que ponerle la etiqueta de seguridad nacional a una serie de asuntos vitales es como guardarlos en el cajón, ¿no? Es decir, no se resuelven, de hecho, se protege al régimen. Enrique. En la misma línea, José Ramón, además del tema seguridad nacional, en los expedientes que la Corte tiene como pendientes, hay varias controversias relativas con la militarización y la presencia de las Fuerzas Armadas, particularmente en la seguridad pública, pero no solo en la seguridad pública, sino en otros aspectos de la vida
del país. ¿Cómo percibes esto que pues, se está viendo como uno de los grandes rezagos, o sea, de que no se abordan esas controversias que hace muchos meses se interpusieron? Sí, yo creo que este es uno de los temas que tratas, Enrique, centrales. A ver, si uno ve el tiempo en el que se produjo la acción, la controversia, el amparo y el tiempo que ha transcurrido, si uno se percata que ha sido demasiado tiempo. Algunas organizaciones, algunas revistas, inclusive ya un libro, han mostrado que hay una dilación en este caso. Entonces creo que ahí sí hay un punto importante. Por ejemplo, México Evalúa, esta organización no gubernamental muy seria, ha mostrado que hay una dilación. Y si uno se pregunta cuáles son los casos, sí, un paquete muy importante tiene que ver con precisamente la acción de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Ese artículo transitorio de la reforma constitucional cuando se crea la Guardia Nacional dice que hasta el 24 podrá estar el Ejército y la Armada cumpliendo funciones de seguridad pública. Directamente soldados y marinos pueden hacer funciones de seguridad pública. Eso está ahí, la ley del uso de la fuerza, la condición del fuero de los militares, en fin, hay la estructuración de todo el proceso, digamos así, de militarización está en manos de la Corte y sigue estando pendiente. Hay la sospecha de muchas... ¿Por qué el retraso? Ese es el punto, porque hay muchas personas que dicen, bueno, si no discutes el asunto, pues no tienes que resolver, y si no resuelves no quedas mal ni con uno ni con otro, simple y sencillamente porque los días van transcurriendo y ya está como eso. Además de eso hay algunos otros temas que no están siendo discutidos en la Corte, y este sí me parece que es un asunto central porque sigue estando pendiente el saber. Creo que el no resolver los asuntos de los militares, desde luego lastima a la sociedad. ¿Por qué? Porque no nos queda claro qué pueden hacer, pero también los lastima a ellos. ¿Por qué? Porque tampoco ellos saben cuál es el mandato, cuál es el alcance, en qué casos pueden intervenir, cuándo no, cuál es la relación con el fuero militar. Es decir, creo que mantener esta incertidumbre va a acabar afectándonos a todos, y sí me parece uno de los asuntos que la Corte, como paquete que tiene que ver con estos temas, debiera sacar pronto y bueno, tenerlos en una discusión pública, ¿no? Tú que estuviste allí, ¿esto es una atribución solo del presidente? Porque es una versión que se da, que el ministro Saldívar pues no los desahoga. O bien, yo también he escuchado voces que dicen, pues no es asunto del ministro, sino es asunto de la Corte misma, de los 11 integrantes. ¿Cómo funciona esto para que se pueda retrasar un caso o varios casos de estos? Cuando llega un asunto, digamos, los asuntos se asignan por decanato. Digamos, tenemos el cajón amparos de un tipo, amparos de otro, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad. El primero que llega, al ministro presidente no se le turna, él no hace proyectos, y esto está bien porque él está con mucha operación. Entonces, el primer asunto es al que llegó primero y el último es al que llegó al último. Entonces, se van otorgando de esa forma. El ministro se lo da a su equipo de trabajo, normalmente tiene personas especializadas. Hay un proceso de instrucción. En acciones de inconstitucionalidad, como no hay pruebas, como no hay alegatos, es bastante rápido. En controversias dura un poco más porque hay que recabar varios informes. Pero una vez que se cierra esa instrucción, se dice este asunto, ya no hay más que hacer en el proceso, se hace el proyecto y el proyecto se entrega en la Secretaría General del Pleno o de alguna de las dos salas. Y ahí el presidente es el que determina cuándo se lista el asunto. Entonces, una vez que, digamos, hay abajo una cantidad importante de asuntos, el presidente lo dice. En algunas presidencias, no sé cómo sea exactamente hoy la situación, pero en algunas presidencias, recuerdo al ministro Azuela, al ministro Ortiz Mayagoitia, había una comisión de listas. Entonces el presidente con un par de ministros iban definiendo qué asuntos se veían, cuál era su temporalidad. No sé cómo esté funcionando ahora, supongo que el ministro presidente en el pleno o en la sala se define individualmente cuál es el orden, pero una vez que el asunto está, digamos así, ya proyectado, está el proyecto del asunto, pues ya no hay pretexto, me parece a mí, para decir, pues ese asunto se verá en 2 semanas, 3 semanas, un mes, de acuerdo con la ampliación. Pero sí es una facultad prácticamente exclusiva del ministro presidente. Sí, del presidente. Él va ordenando la agenda y los temas. El presidente del pleno y el presidente, digámoslo así, de las salas. De las salas, cada sala tiene su presidente y ellos van ordenando. Un poco regresar a lo que se comentaba al principio, José Ramón. ¿Cuál es tu opinión del Estado de Derecho en México? Digo, lo pregunto porque el presidente con frecuencia dice que lo que había antes era un Estado de chueco, ¿no? Un poco bromea con esa idea y dice, bueno, pero pues ya hay Estado de Derecho.
Y lo que dicen referencias, por ejemplo, el Banco de México levanta una encuesta mensual entre especialistas del sector privado en donde la principal preocupación está referenciada en los temas de gobernanza, seguridad, problemas de Estado de Derecho marcadamente, y referencias internacionales también. Acaba de salir una del World Justice Project, en donde también refleja que hay debilidad institucional, lo que decías tú al principio, deterioro de ciertas instituciones. Pero ¿cómo estás tú viendo el tema del Estado de Derecho en México en este momento? Mira, yo creo que sí, efectivamente había muchas deficiencias en el históricamente, no es un problema de 1 o 2 sexenios, yo creo que es un tema histórico de cómo la gente se percibe, cómo percibe sus posibilidades. Pero yo sí creo que hemos todavía degradado más esta condición, que insisto es histórica. A ver, ¿en qué consiste el Estado de Derecho? Básicamente, así como gran concepto, en que las autoridades hagan lo que tienen que hacer de acuerdo con las normas que les establecen sus competencias, sus facultades, sus obligaciones. Pero si el reporte que dan prácticamente todas las organizaciones no gubernamentales es que la impunidad anda en niveles de 95, 96, pues ahí sí te das cuenta que el Estado de Derecho no puede funcionar. Si la probabilidad de que una persona sea procesada penalmente por la comisión de un delito es bajísima, es del 3%, del 4%, esto es una cuestión increíble. 2, me parece que cuando llegó el presidente y extrajo tantos recursos de distintas secretarías, en fin, de distintas organizaciones, se fue un personal muy importante, un personal que tenía con un servicio civil que se había ido constituyendo, especializado, y eso, que parece una cosa trivial, no lo es. ¿Por qué? Porque las personas tienen que saber hacer aquello para lo que han sido designadas. Entonces, no todos sabemos hacer de todo, es una obviedad. Entonces, tú quitas los sueldos o castigas a las personas o las pones en una condición de parálisis. Bueno, eso que tendrían que haber hecho, pesar, medir, cualquier que fuera la actividad, no revisar, exacto, asignar, controlar, cualquier verbo que le queramos poner, eso no se está haciendo. Y el problema entonces ahí hay otro déficit de Estado de Derecho. Y una tercera idea que el presidente le ha expresado ya en varias ocasiones, son palabras de él, que no les salgamos con el cuento de que la ley es la ley, etcétera. También me parece que hay un voluntarismo político en el sentido de decir, pues a mí me da igual lo que diga la ley, yo sé cuál es el mejor destino que le corresponde a esta nación o a esta población o a este pueblo y yo me voy a encaminar. Ahí también me parece que hay un factor de deterioro en esta relación. Entonces sí creo que es el histórico, el problema de incapacidades muy serias que están, la impunidad. Entonces yo creo que sí estamos en una condición delicada, todavía más delicada en cuanto a Estado de Derecho. Y una última cuestión que la pongo aparte es que sí me parece que el presidente no coadyuva en algunos procesos y tampoco otras autoridades para que se puedan realizar las acciones. Por ejemplo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones no está integrado, claro. La Comisión Federal de Competencia no está integrada. Hay vacantes. Hay vacantes. Entonces decir, oiga, pero esos son órganos que tienen atribuciones, que son muy importantes, etcétera. Pues el hecho de que no estén integrados también lastima al Estado de Derecho porque el órgano que tenía que actuar no actúa. Entonces te quedas con un hueco ahí que nadie sabe cómo llenar. Eso también lo erosiona. Pero no me parece gratuito. Me parece que es resultado de una estrategia. Es decir, todos sabemos que esto de los órganos autónomos le resulta particularmente incómodo al presidente. Parece que la estrategia es estrangularlos presupuestalmente. Es decir, no te renuevo las vacantes, no te asigno más recursos y te voy haciendo... Entonces, claro, de una mesa de 5 o de 7 consejeros, ya faltan 2 o faltan 3, pues ya no va a poder hacer prácticamente nada, ¿no? Sí, yo creo que es eso también una diferencia importante. Yo pienso que todos los sexenios, y uno de veras ahí están todos los registros, no había una acción deliberada en contra del órgano. Esto creo que es un tema muy delicado. No había voy a colocar personas, etcétera. Aquí sí podría dar, lo que dice podría dar la impresión de que sí hay una acción deliberada en el sentido de decir, pues que se vaya el órgano quedando sin personas, en un determinado momento no va a actuar, la decisión si no puede ser técnica, pues tendrá que ser política, la decisión política corresponderá al presidente o a las secretarías de Estado, a energía, en los casos de, por ejemplo, de la Comisión Reguladora, o economía, o telecomunicaciones, lo que sea. Entonces sí me parece que esos espacios técnicos que se habían ido construyendo, que estaban o intentaban estar fuera de la política, están tratando de volver a la política, que es básicamente la Secretaría de Estado, donde el presidente
tiene pues una relación de mando sobre los secretarios que no tenía sobre los consejeros, que eran básicamente técnicos. Déjame profundizar en esto, doctor Cosío, porque me parece, digo, lo mencionamos así de paso, y como me preocupa mucho que da la impresión de que ya nos estamos acostumbrando a esto. No me vengan con eso de que la ley es la ley y ya, como dice, tantas cosas, tantas horas, tantos días, y muchas de esas pues son dislates y son ocurrencias y son los carajos que decíamos. Ahora se manda al carajo prácticamente 3 veces a la semana al que se aparezca. Esto sí merece una reflexión más profunda, porque que el titular del Poder Ejecutivo de la Nación deseche la ley, descalifique la ley, la disminuya, la neutralice, quiero tratar de entender que en su óptica estas leyes o este marco jurídico que hoy nos gobierna se hizo en lo que él considera el periodo más oscuro en la historia del país, ¿no? Esto que él llama continuamente el neoliberalismo. Son leyes neoliberales, lo cual a mí me parece francamente una estupidez, porque la ley es la ley, no tiene ideología, ¿no? Ni tiene modelo económico, ¿no? La ley. Por lo menos la Constitución. Luego hay leyes especializadas o leyes secundarias, normativas, etc. Pero me parece un escándalo que tengamos un momento en la historia de este país donde el titular del Ejecutivo haga esta afirmación y no pase nada, ¿no? Es decir, el titular del Poder Judicial de la Federación guarda silencio, no defiende la ley, no sale en defensa del marco de derecho, no sale en defensa del poder de la judicatura, no sale... Silencio, lo dijo, pues dice tantas cosas y ya nos acostumbramos. No, a ver, yo creo que es peligrosísimo porque una de las características del sistema presidencial es que en la misma persona se une la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno, ¿no? A diferencia de otros regímenes donde están separados, en fin, ahí hay varias combinaciones. Entonces, el presidente de la República, además de ser el jefe de toda la administración, sí tiene una posición simbólica en todo el Estado mexicano y una posición funcional. Cuando el presidente, me parece a mí, degrada esa condición del derecho, que es desde luego su único sustento, es decir, ¿cómo se crearon las leyes? Pues a través de procesos democráticos. No nos gusta, cambiémosla a través de procesos democráticos. Es decir, hay toda una racionalidad, una forma para hacerlo, pero decir, yo no voy a hacer caso de esta parte de la ley, o esta la voy a desconocer, o esta voy a hacer otras cosas porque me estorba, sí me parece que el presidente erosiona su propia base de legitimidad. Ahora, si está del Estado mexicano. La del Estado mexicano. Ahora, si está erosionando su base de legitimidad en el derecho, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál puede ser su base de legitimidad? Pues entonces es una legitimidad carismática y personal. Es decir, yo puedo desconocer la ley porque yo supongo, pienso, siento, lo que sea, que yo tengo una calidad particular, una calidad propia que está superior, diferente, distinta al orden jurídico. Y esto sí me parece que es muy peligroso porque al no haber frenos, contrapesos, tampoco entendemos claramente cuáles son los límites de ese proceso en el que ya pareciera que estamos metidos. Más allá del bien y el mal, para decirlo. José Ramón, en el caso de la prevalencia del Estado de Derecho, necesitas que funcione bien la impartición de justicia y la procuración de justicia, estos dos aspectos que son diferentes finalmente. Uno de los puntos que ha sido muy debatido en México en los últimos meses es este segundo, el de la procuración de justicia. Y se plantea que finalmente la creación de la Fiscalía General de la República pues ha sido un proyecto fallido, un proyecto que no ha constituido una entidad que funcione de manera autónoma, sin la dependencia del Ejecutivo, sin intereses personalistas o personales de los que ahí están. Y pareciera que ahora en la titularidad del fiscal Hertz, no solo él, pero digamos él encabezando esta institución, pues no ha funcionado y tenemos una procuración de justicia aún más deficiente que en nuestras épocas de la PGR. ¿Cuál es tu evaluación a este respecto? Mira, todo eso parte de la reforma de 2008, ¿no? Cuando pasamos del sistema inquisitivo, un sistema donde la Fiscalía o la Procuraduría, entonces los ministerios públicos, pues tenían un enorme poder en los procesos. Llegamos a un modelo que se adoptó prácticamente en todo el mundo por una gran influencia de los Estados Unidos, en donde tienes una condición de un proceso adversarial. El juez es un poco nada más un referee, un conductor
tú tienes peleando casi en igualdad de circunstancias. Defensa y fiscalía. Defensa y fiscalía, y ahí ellos dos están. Pero me parece que no se hizo ni el cambio ideológico, el cambio cultural, si no lo queremos recargar, y no me parece que hayamos podido armar esto. Los ministerios públicos, a mi entender, no se prepararon, no se capacitaron. Las policías, que es un elemento central aquí, tampoco adquirieron nuevas competencias. Entonces, creo que el modelo no se pudo generar. Esa es una parte del problema. El otro es que tampoco queda claro que ese modelo de la Fiscalía, más allá de Gertz o más allá de cualquier otro tema, tampoco me parece que genera una condición de independencia. Entonces sí me parece que hay una subordinación funcional, no solo personal, no me estoy refiriendo a eso, no quedó bien armado el modelo. Y entonces lo que sigues teniendo es un juego que me parece que es muy perverso en relación al pasado. La apariencia constitucional de que tienes una fiscalía autónoma, pero que tiene una dependencia. Y estoy hablando solo del Ejecutivo. Del Ejecutivo. Antes tú decías, bueno, el procurador actúa mal. Bueno, el presidente de la República asume los riesgos por las acciones del procurador. Lo hemos visto en varios casos históricos. Sí, en el pasado, claro. En el pasado, donde uno corría la suerte del otro, ¿no? Pero aquí el problema es que juegas con la versión de la autonomía y juegas con la versión de la subordinación. Yo creo que en ese sentido es el peor de los mundos en el que construimos esta solución, digamos, como país. ¿Y la salida? Mira, pues las salidas son... híjole, sí, eso, déjenme enderezarme un poquito. Vamos a regresarnos al principio, o a volverla a implantar el modelo, no sé. Claro, es muy... los elementos son, o lo generas una autonomía plena, y ahí hay un problema también bien interesante. Puede tener la Fiscalía vinculación con la policía, o tendrías ya llegando al punto máximo, la separación entre policías y fiscales, ¿no? Hubo una nota bien interesante, que yo creo que todos la vimos, cuando la policía del Estado de Israel le recomendaba a la Fiscalía del Estado de Israel que procesara al señor Netanyahu. Pero te das cuenta, es la policía la que investiga, dice, señor, presenta evidencias. Yo le sugiero que usted lo continúe. Y la Fiscalía ya determina... Tiene la facultad de decidir si procede judicialmente o no. Aquí, como tienes amarrada la policía con la Fiscalía, pues entonces no tienes eso. Entonces, si fuéramos al final del proceso, y pon una policía autónoma, pon un fiscal autónomo de verdad y que juegue en autonomía. O la otra, que también lo decía Leonardo, que se está viendo es, regresémonos y regresemos a una condición donde rompamos esta dualidad entre soy autónoma por unas cosas o tengo la impresión de autonomía y soy subordinado por otras. Soy autónomo a medias. Soy autónomo. Entonces regresemos y decir, bueno, los errores o las peripecias o las incompetencias del procurador, que las pague el presidente de la República, como ha pasado en algunos casos. Un caso importante en esto es, pues, Ayotzinapa, ¿no? Sí, claro. Uno de los grandes pendientes. Uno de los grandes pendientes. Pero hay otros en la historia, ¿eh? Hombre. Aguas Blancas, Sí, es decir, si uno abre el expediente, bueno, no alcanza la enciclopedia. El halconazo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, de fiscalías, incluso fiscalías especiales que se crearon para investigar casos y que el trabajo fue deficiente. Y ¿no? el presidente acabó asumiendo el costo que le pasó a Fox con la Fiscalía de los delitos del pasado, ¿no? Acabó asumiendo el costo y pues no funcionó. Pero son gente de usted, señor presidente. No juguemos este doble juego de la autonomía. Me está acordando, tengo un gran respeto por Raúl González Pérez, sí, ¿cómo no? que fue el último fiscal de la investigación Colosio, pero ahí hubo 3 o 4, no me alcanzo a acordar cuántos, y muchos fueron muy deficientes. Sí, ¿no? así es. Y ya hasta murió Miguel Gómez Montt, que fue el primero. Hablando de autonomías y competencias, bueno, recordaba en el caso de la Comisión de Competencia que de 7 comisionados hay 4. O sea, y ya hubo un asunto que de plano tuvo que dejar a Céfalo porque dijo no podemos tomar una decisión cuando solamente hay 4 comisionados. Pero el presidente ha dicho que el Poder Judicial es independiente y que él respeta las decisiones que se tomen ahí. Pero algunos jueces especializados en materia de competencia económica han tomado decisiones, han emitido resoluciones, suspensiones, particularmente en el tema de la industria eléctrica. Y el presidente pidió que se investigara a un juez, envió una carta a los jueces, ¿no? O sea, ¿qué tanta presión hay del Ejecutivo al Poder Judicial en esto que estamos comentando ahora, cuando se presentan temas que pueden ser incómodos o contrarios a una política pública del Ejecutivo?
Yo creo que son varias cosas. Uno, cuando se presentó el caso de los 2 aeropuertos, se acordarán ustedes Sí, que había claro. muchos amparos, muchas suspensiones muchos, y sí. después se concentraron en un solo órgano. Ahí hubo un problema. Con la reforma judicial que se hizo... Bueno, se desechó, si no, corrígeme. Al final, sí. Pero bueno, todos esos amparos, bueno, guárdalos ahí. con un juez Exacto. y ahora con la reforma constitucional se generó un modelo que es muy sorprendente en el sentido de que rompiendo todas las reglas de competencia se pueden concentrar todos los juicios en un solo juez. Yo creo que es una situación muy peligrosa. De hecho, hubo comentarios del relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial y de otras organizaciones decir, oiga, esto es muy peligroso, porque si se prueban amparos, imaginemos, cualquier materia, en todo el país, pues cada juez va viendo sus ritmos, va viendo a sus colegiados, a sus circuitos. No, y cada caso tiene, Y- pues digo, ¿cómo se analiza un amparo? Exacto, Pues sí. tienes que ver Exacto. lo que dice la ley, tienes que ver si hay evidencia, Exacto. tienes que ver si hay casos, si se Sí, sustenta, sí. si se violó el derecho del individuo. Es decir, Así es. Y no todos son iguales, ¿no? No, y cada uno tiene sus condiciones. Entonces, si lo concentras todo eso en un solo juez, ahí me parece que hay un problema Sí, muy porque serio. puede aplicar criterios Sí. uniformes, digamos, O le generas toda la presión del Estado, bajo Como ha distintos sucedido. mecanismos, a una sola persona, en lugar de decir, oye, presiona a 50 o a 10, lo que sea. Aquí no, tienes, uno. no concentra. Entonces ahí hay un problema. Y yo creo que sí, estos jueces, sobre todo los de competencia, eran 2, ya son 3 por la carga de trabajo que tienen. A mí me parece que han actuado con enorme independencia. No sé qué tanta presión hayan tenido, pero pues si han tenido presión, han resistido. porque Háblanos de siguen eso, actuando. ministro, porque pues los de a pie que estamos afuera, nada más suponemos que hay presiones, que reciben llamados o que hay, pero no lo sabemos de cierto. ¿Hay? Es decir, un juez está en su despacho, recibe los casos, la justicia en México es documental, ¿no es cierto? Reciben miles de expedientes. Creo que los jueces difícilmente ven a las personas que están detrás de los expedientes, corrígeme en eso, todo es de papel, ¿no? En buena medida por este modelo fallido que se implantó equivocadamente, pero ¿y qué reciben telefonazos? ¿Habla un secretario de Estado? ¿Habla, digo, no quiero pensar que habla el presidente de la República, pero en los tiempos que vivimos... No lo sé de cierto. Yo lo que sí, en la Corte había una práctica, que además era una práctica, me parecía muy buena, de recibir, yo al menos recibía una gran cantidad de personas. Hombre, no vienen los secretarios de Estado por cualquier cosa, pero imaginemos la reforma aquella que ustedes conocen muy bien, las personas también, cuando fue el sistema de cambio de pensiones del ISSSTE. Sí, claro. Era de tal magnitud, absorbía tantos puntos del PIB, que allí sí vino todo el mundo, vino el secretario. Pero a ver, eso, es decir, un ministro hace como audiencias, Sí. entonces escuchas voces Sí. de las... Y vienen legisladores, quiero suponer, Sí. y vienen los afectados, los funcionarios los del abogados, instituto, todos los bien, sindicatos, todos bien. y cada quien externa supuso, y eso permite al ministro pues hacer un balance. Sí. Y escucha uno, ¿por qué? Porque a veces, como dices muy bien, Leonardo, en los varios tomos, en la cantidad de hojas que nosotros todavía le seguimos diciendo fojas, ¿no? Así una Sí. expresión muy antigua, ¿no? Es parte del argot. Pero, en fin, ahí viene alguien y te dice, oiga, fíjese en esto, está esta prueba, le traigo este memo. Eso me parece a mí un juego normal, abierto. Yo recuerdo algunos momentos en casos de Fuerzas Armadas que venía la Procuraduría Militar, no hay problema, o casos de extradición, venía la Cancillería, venía la Procuraduría General. Eso es legítimo. Eso es legítimo y es parte de un proceso que está ahí abierto. Con los jueces sí sé que algunos jueces y magistrados reciben a las partes. Eso también es legítimo en esta condición. Ya si están llamando, presionando, etcétera, yo eso sí, de verdad que... Ahí le encargo mi asunto, señor juez. Eso lo desconozco, porque no tendría eso. Pero si esa es la presión, pues yo insisto, estos jueces de competencia han resistido, porque han seguido otorgando suspensiones, amparos, que eran 2, Gómez Fierro y de la Pesa, ahora se creó un tercero por las enormes cargas de trabajo, sobre todo con esos asuntos de energía eléctrica y de hidrocarburos, entonces se tuvo que ampliar a 3. Pero esa parte me parece que todavía sigue resistiendo. Déjanos hacer una pausa, doctor Cosío, y regresamos. Me interesa mucho retomar esto que decía Víctor de un espíritu persecutorio por parte del Ejecutivo. Esto de enviar investigan a ese juez porque falló en contra de algo que me parece Sí. casi dictatorial, ¿no? sí. Vamos a hacer una pausa, si nos permite usted. Estamos en la silla roja con el doctor José Ramón Cosío, ministro en retiro de la Corte. Mensajes, volvemos.
Estamos de regreso con el doctor Cosío en la silla roja. Hay un tono persecutorio, amenazante del Ejecutivo Federal, del presidente, hacia ministros y jueces por fallos que le resulten adversos. Mira, lo que creo que es que efectivamente el presidente ocupa mucho espacio político y mucho espacio de comunicación política, y la mañanera sí me parece que es una forma muy dura de referirse a ustedes como comunicadores, a las personas que defienden a particulares, ¿no? El presidente le parece que es indebido promover amparos para defender un derecho legítimo, ¿no? Como si fuera algo indebido que alguien dijera, oiga, pues yo estoy en contra de esto, del otro, en fin, y también contra los jueces. Hay señalamientos expresos, ustedes mencionaban el de algunos jueces, también ha habido contra algunos ministros cuando resuelve una cosa, esta idea del presidente, yo no les tengo confianza a esto solo, pero pues la verdad no es un problema de confianza, ¿no? ¿Por qué el presidente debía tener o no tener confianza hacia los ministros? Pues eso es ¿no? No tiene esto mucho que ver, es la forma en la que se deben ir operando, procesando los distintos casos. Entonces creo que esos señalamientos de la mañanera sí tienen un efecto. Ahora, no sé si en este momento lo sigan teniendo como lo tuvieron antes, porque claro, estarle señalando a una persona todos los días lo mismo, pues tampoco sé si tenga el mismo impacto respecto, déjenme decirlo así, a la psicología del juez o del ministro, del magistrado que está recibiendo esa condición. Pero sí me parece muy complicado. Hubo momentos, y hay que recordarlo, algunos exabruptos de algunos presidentes cuando decían, es increíble que se suelte a este señor. Sí. Bueno, Calderón se enojó cuando soltaron a Florence Cassés, por ejemplo, porque él había impulsado mucho y causó un problema con Francia. Pero la Corte decidió que esa señora no tendría que estar en la cárcel. Exacto. Y pasó también casos donde también el mismo presidente Calderón, menos el presidente Peña, Fox también lo dijo en algún momento, la Corte son un conjunto de viejitos, ¿se acordarán? ¿Cómo no? A Góngora. A y Góngora le fue a decir, oiga, soy de su generación, nada más no sé qué. Sí, que nos veamos distintos, pero somos de la misma generación. Entonces sí hay ese tipo de elementos, pero creo que una cosa es un día, en fin, que tampoco me parece bien, pero un exabrupto por una sentencia, y otro día es esta condena casi sistemática hacia el Poder Judicial porque tiene esta característica conservadora, fifí, los salarios, en fin, un conjunto de cosas que el presidente sí me parece que como jefe de Estado, regreso a esta posición que me parece central, no podría estar minando la propia base jurídica y democrática del régimen que él encabeza. Y a mí me parece que se baja del escalón de jefe de Estado para ser, pues lo que es, un líder social o un líder político o un activista. Porque ese sí, pues que diga, pero usted es jefe de Estado. Exactamente. Dicho, esto lo digo como ciudadano. Realmente no se asume en Me quito la banda, ahorita me quito la banda. Sí. José Ramón, la Constitución en buena medida define el proyecto del país. Y el presidente en esta segunda mitad dijo, quiero 3 reformas. La primera era la reforma eléctrica, ya desechada, no alcanzó los votos suficientes en la Cámara de Diputados, ya ni siquiera pasó a la otra Cámara. Hay una más que está en curso, que es la reforma electoral, político-electoral. Tú has escrito a este respecto y quisiera ahora tu opinión de esta. Y hay una que aún no conocemos porque no se ha enviado, que es la reforma que pretende que la Guardia Nacional pase a formar parte de manera explícita de la Secretaría de la Defensa, la militarización de la seguridad pública ya en la Constitución. Un poquito de la segunda, del tema político-electoral. ¿Cómo ves esta reforma? Mira, qué buena pregunta. Déjame regresarme un poquito. Yo creo que de verdad es muy complicado decir que un nuevo régimen va a sustentarse o va a tener asidero en esas 3 reformas, por importantes que pudieran ser. Supongamos que las 3 se dieran. Yo no estaría de acuerdo con ninguna de las 3, pero supongamos que sea. ¿Realmente eso cambia el régimen político, la forma de vida? Yo creo que el modelo constitucional que tenemos es mucho más complejo. Si nos fijamos, la Constitución nos otorga a nosotros, nos reconoce, ahí hay una discusión, no nos metamos en eso, derechos humanos. Yo creo que ese es el verdadero proyecto, es construirnos a nosotros como individuos con derechos, darnos una posición frente al poder.
Ese me parece que es, déjenme ponerla un poco pedante la expresión, hay una antropología constitucional donde nos conceptualiza, donde nos determina, tengo derecho a esto, y el Estado tiene obligaciones en relación con esos derechos. Bueno, ahí hay un problema. Entonces creo que estas 3 reformas y las que ha hecho el presidente, incluido las pensiones y las becas, los subsidios que él puso en el artículo 4, me parece de verdad que ni cambian el régimen en su totalidad, ni tampoco, como él dice, ya le dio una permanencia, una estabilidad, una definición a la 4T, y menos la condición que él dice que es irreversible. Yo creo que esto no se aviene a una dinámica constitucional y democrática. Ahora, en la parte del INE, yo lo que vi en la iniciativa del presidente es un largo diagnóstico. Y yo creo que ahí es donde el presidente gana muchas de estas batallas, porque si uno asume el diagnóstico, pues uno comparte el diagnóstico, uno tendría que concluir que las respuestas son correctas. Yo creo que el diagnóstico no es un buen diagnóstico. El INE es carísimo. Pues sí, señor, pero es que el dinero que le entra al INE prácticamente los pasa a los partidos. Hay unos órganos que tenemos colgadas 1000 funciones, monitoreos y cosas que a lo mejor estrictamente no le corresponden. Exactamente. Y además va a haber una elección interna de un partido que la haga el INE. Va a haber una revisión que la haga el INE. Bueno, pues si está el INE cumpliendo con muchas funciones, como, déjenme decirlo así, como fedatario público para conocer qué es lo que está pasando, pues es muy difícil que le quitemos presupuesto sin darnos cuenta. Entonces yo creo que el primer problema de esto, y no he visto una gran discusión de eso, es sentarse a ver, oye, y todo lo que dice como diagnóstico, ¿realmente es un buen diagnóstico? Entonces veo eso. Segundo, también me parece muy complicado esta idea de vamos a un proceso de elecciones de los magistrados electorales y de los consejeros. ¿Por qué? Porque son funciones técnicas. La democracia ya habló, ya fuimos a votar y lo que queremos es un árbitro que tenga la capacidad técnica de racionalizar ese juego muy complejo, muy violento, muy político, que se está dando entre los partidos, entre ciudadanos, etcétera, ¿no? Ese me parece que es un tema central. Yo no comparto esta idea. Creo que los funcionarios deben ser personas técnicas que conozcan de esta condición. Y eso me regresa al tema también de los órganos constitucionales autónomos, los órganos reguladores. Que es decir, no, aquí lo que importa es la experiencia política, ¿no? Estamos tomando decisiones que tienen que tener un alto nivel técnico, una alta racionalidad. ¿Por qué? Porque está compitiéndose en un mundo de racionalidades, no en un mundo de intuiciones o en un mundo de posiciones personales. Creo que este es uno de los grandes problemas de esta reforma. Fíjate que, siguiendo este análisis que hacías hace un momento de la degradación de conocimiento especializado o técnico en muchas áreas del gobierno, que lo hemos observado todos, en economía, por ejemplo, que es un altísimo nivel técnico, los aranceles, los acuerdos, los tratados, es complejo. En la Cancillería me parece que también tuvimos un deterioro brutal. Pero si volteamos a ver telecomunicación, si volteamos a ver Pemex, la CFE, o sea, ahí había un montón de expertos de muchas cosas que esta administración decidió que eran caros, onerosos, en fin, los calificativos que con frecuencia escuchamos. Y los deshizo, y hoy tenemos, y ya no entro a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que me parece que desapareció, ¿no? ¿Alguien la volvió a ver? ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? ¿Alguien ha visto un expediente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Sí, pues no, ya quedó disminuida, ¿no? Sí, muy totalmente. Disminuida. Decía Enrique, el presidente planteó 3 reformas constitucionales y una fue la eléctrica. Hay quien lo interpreta como que se dio la reforma a través de la Corte, cuando la Corte declara la no inconstitucionalidad de la ley de la industria eléctrica, no se alcanzó la mayoría calificada, y bueno, el Ejecutivo dice, pues ya está la norma, ¿no? Ahí está la norma, y es el criterio que tienen que adoptar tanto jueces como tribunales colegiados. Pero hay quien también lo interpreta de otra manera, o sea, quedó confusa además que la votación fue polémica porque por una parte se discutió el tema de competencia económica y por otra parte el tema de medio ambiente y bueno, en fin, ahí quedó el asunto. El hecho es que no se llegó al fondo del tema y tampoco se quedó claro el criterio para jueces y tribunales, ¿no? Mira, yo creo que es un tema central que planteas, Víctor. Es la LIE, ¿no? La LIE. Y eso es un tema central. Si uno ve y compara la reforma constitucional contra la reforma de la LIE,
No hay ningún punto de comparación. La reforma constitucional, más allá de si nos parece o no, es otra discusión, era una reforma muy potente. Lo que estaba tratando de hacer básicamente era generar en la CFE la posibilidad de control de todo el proceso de transición energética. Ahí, si ustedes se fijan, la Secretaría de Energía no tiene ninguna competencia constitucional más que las generales que tiene cualquiera. Aquí tenías un órgano, la CFE, que tenía una estructura, una fuerza, frente a una secretaría que iba a quedar muy disminuida. Lo que la CFE iba a hacer era, está en los transitorios, determinar prácticamente que era transición energética y ser operador, regulador, despachador, o sea, era la totalidad. Todo. Si eso lo comparas contra la ley, no tiene nada que ver una cosa con otra, primero. Segundo, lo que jugó a favor de no declarar la inconstitucionalidad de la ley, que fue que no se alcanzaron los 8 votos, juega también en contra de la obligatoriedad de jueces y magistrados, porque no alcanzó los 8 votos. Entonces, no es obligatorio lo que la Corte dijo. Lo único que la Corte dijo es, esa ley no es inconstitucional, punto. Oiga, ¿y cómo se tiene que interpretar? Pues dado que no hubo 8 votos de los ministros, no hay ningún sentido de obligatoriedad. Y entonces a criterio de cada juez. En este momento a criterio de cada juez. Y entonces empieza la mecánica normal de los jueces que pues a lo mejor el juez 1 dice que sí, el 2 no, el 90, lo que vaya haciendo, eso irá a colegiados o irá directamente a la Corte por ser una ley y será un proceso de los criterios, lo que se está dando. Ahí es donde está lo peligroso, de decir, todos esos asuntos los podemos concentrar en uno solo. Ese es uno de los riesgos. Pero con independencia de eso, estamos en un proceso dinámico donde los jueces resolvieran lo que resolvieran. Desde mi punto de vista no le podrían decir, usted incurrió en responsabilidad porque no acató el precedente obligatorio de la Corte. ¿Cuál precedente si no tuvieron 8 votos? ¿Y cómo sé que no tuvieron 8 votos? Porque no declararon la inconstitucionalidad. Ahí hay un problema que me parece central. No resuelve este caso. No está resuelto, y esta idea de usted, ya hay una decisión, los contratos que son ilícitos, nada de eso me parece a mí, jurídicamente, no estoy hablando políticamente, ¿no?, que nada de eso ha acontecido. Entonces estamos en un momento de gran incertidumbre, porque tenemos una ley que sí es válida, no hay ninguna discusión al respecto, esa ley se tiene que seguir aplicando, pero no hay criterios de obligatoriedad. Entonces cada uno, como decimos, de los operadores jurídicos, la CRE puede decir una cosa, la CFE puede decir otra cosa, Energía puede decir otra cosa, los jueces pueden decir otra cosa. Estamos en un momento de enorme inestabilidad en cuanto a los criterios jurídicos. Tú decías el otro día, Enrique, el voto y el posicionamiento de las ministras y los ministros que llegaron con esta administración. Corrígeme, son 4. Sí. ¿Todos han votado en proyectos o en iniciativas a favor de la administración? No es así. Ha habido alternativas, algunas, hasta ahora la ministra Esquivel, la ministra Ortiz han tenido, digamos, una posición, la ministra Ríos y el ministro González Alcántara han variado, y inclusive me atrevo a decir que la ministra Ortiz tiene muy poco tiempo, ¿no? Apenas acaba de entrar, pero me parece que sí hay variaciones en estos casos. No podría uno decir ni partir de la premisa de que están ahí para favorecer iniciativas y proyectos de ley del gobierno. Hasta este momento yo creo que ha habido, sobre todo, altibajos. Lo tengo muy claro con el ministro González Alcántara, que en varios casos, y la ministra Ríos Farjat, ellos sí me parece que han tenido. De la ministra Yasmín creo que ha sido menos, pero también hay una variación. ¿Se acuerdan un caso que molestó mucho al presidente sobre una devolución de impuestos? ¿Cómo no? A la señora Azcárraga, que le molestó mucho al presidente. Y salió a decir que con eso se hacían muchas escuelas. Etcétera. Bueno, ahí yo creo que sí hay todavía una varianza, una posibilidad de variación en los votos. Agrego algo rápidamente ahí, porque acaba de haber otra muy polémica con la constitucionalidad o no de los superdelegados. Sí, claro. ¿No? Y unos consideraron que no y otros consideraron que sí. Quedó empate, me parece, y vino a definir la ministra Ortiz. Así es. Tu lectura de esta votación y la Corte falla y ya es inapelable, pero hay un gran debate de si estas figuras eran o no un instrumento político del gobierno para hacerle una cuña a los gobernadores. Yo en lo personal creo que, desde luego es un instrumento político, pero también creo que hay un criterio importante en la Corte. Si tú tienes un delegado por cada Secretaría de Estado, ¿cómo fue? Bueno, podrías tener uno. Era un ejército. Un ejército, pero podrías tener uno, podrías tener 2 regionales o podrías tenerlo. Eso me parece que sí está en el ámbito de posibilidades del presidente. Lo que algunos ministros se quejaban no es tanto
que estuvieran estos superdelegados, sino qué podían y qué no podían hacer los superdelegados. Facultades. Unas facultades como un problema más bien de falta de claridad. Y en donde sí hay un problema, yo en eso estaría a favor de los que fueron minoría, es en esta mezcla de la posibilidad de que la Comisión Reguladora de Energía junto con la CFE defina tarifas. Ese sí me parece que ahí sí hay un rompimiento del caso. En lo demás, yo creo que es una discusión discutible, pues, pero que se podría sostener. José Ramón, hablando de la Corte, dos preguntas. ¿Está funcionando como contrapeso? En los sistemas democráticos el Poder Judicial debe funcionar como contrapeso de los otros poderes. Ese es uno. Y dos, viene cambio de presidente en la Corte. El año entrante, ¿no? Sí. En el 23. Exacto. En este proceso, que como otros ya se adelantó y está empezando a haber ruido a este respecto, ¿percibes que el cambio de presidente pueda desestabilizar la Corte o hacer que no cumpla su funcionamiento como contrapeso? Mira, el primer tema, yo creo que sí ha funcionado como contrapeso en algunas decisiones y en otras lo ha acompañado el proceso del presidente. Lo que sí me parece que va a definir, todavía creo que ese es un punto por definir, y tú lo tratabas hace un rato, hay una gran cantidad de asuntos de la mayor importancia estructural para la 4T, para el movimiento que encabeza el presidente López Obrador, que están sin resolverse. ¿Por qué? Porque vemos muchas decisiones de derechos humanos, que desde luego son muy importantes, en fin, una serie de temas, pero lo estructural no está siendo analizado en su totalidad. Entonces ahí sí creo que todavía tienen que pasar cosas para decir cómo jugó la Corte. Pongo el ejemplo más claro, ya lo hablamos, el de militarización. ¿Qué hizo la Corte? ¿Cuándo vio los asuntos? ¿Qué decidió? Yo creo que ahí sí, porque eso sí es estructural. Decir que fulano tiene un derecho humano a esto, lo otro, o una sentencia importante, aunque tardía, que salió sobre los medicamentos, las suspensiones, eso me parece bien, pero no es estructural contra el proceso. Entonces yo creo que esa definición falta. La segunda, sí creo que la Corte está en un momento ahorita de gran recomposición. Lo que decían ustedes, ves unos votos, ves otros votos. A mi parecer, la próxima presidencia sí define el futuro de la Suprema Corte. ¿Por qué? Porque si es una persona que se asume cercana o se asume como un continuador del proyecto de la presidencia, se asume como un facilitador del proceso político, creo que perdimos a la Corte. Si por el contrario es una Corte con el liderazgo del nuevo presidente que es capaz de detener, que es capaz de articular, que es capaz de defender, en fin, de hacer acciones en este sentido, no necesariamente que resuelva todo en contra, tampoco es por consigna, pero si tiene esta posibilidad de diferenciarse, entonces sí me parece que podemos tener una Corte. Yo creo que la elección, que es el primer día hábil de enero del 23, es central para estos casos. Y no sé también ahí, porque va a ser muy interesante ver si hay una influencia desde fuera, para que, digámoslo así, doblegar a los ministros para votar por una persona u otra, o si hay una reconstitución interna de decir, bueno, con independencia de lo que allá afuera quieran, aquí adentro vamos a decidir. No es el presidente de la Corte, sino me parece que es a partir de la elección del presidente de la Corte, la construcción de un proyecto propio en favor de la cohesión o la subordinación, me parece todavía, al régimen actual. ¿Te preocupa? Mucho. Porque sí creo que este es el elemento definitorio. Es decir, creo que las próximas dos vacantes se van a dar hasta noviembre del 24, entonces esta Corte va a ser estable hasta el final del periodo del presidente López Obrador. El presidente se va en septiembre del 24, los dos ministros que siguen se irían hasta 2 meses después. En la próxima administración, sí me preocupa mucho, porque más que quién es el presidente, es cómo se llevaron a cabo los arreglos internos, y espero que sean internos, para efectos de decir, entre todos nosotros decidimos nombrar a Impulsar a B, quien sea, eso no es el tema, para efectos de cómo nos queremos presentar socialmente, cómo queremos constituirnos como cuerpo, cómo queremos relacionarnos, déjenme decirlo así, con la Constitución. Yo creo que ese es un momento definitorio de la Suprema Corte y del Poder Judicial, porque el presidente de la Corte es presidente del Consejo, respecto a todo este sistema de frenos y contrapesos. Capital, me parece, José Capital, Ramón. sí es capital. Nos sumamos a las preocupaciones, hay que ver dónde encendemos cirios, porque En ese sentido, ¿ves en la Corte conservadores, liberales? Digo, lo pregunto porque ahora justo que se resolvió el tema de la ley de la industria eléctrica,
el presidente dijo que hubo 4 ministros patriotas. Y cuando se rechaza también la reforma constitucional en el Congreso, en la Cámara de Diputados, dice que hay traidores a la patria. O sea, ¿hay eso? Mira, yo esta idea de conservadores y liberales, no ahorita voy con el presidente, es una idea, la verdad, muy estadounidense, que básicamente tiene que ver con la decisión que hoy está dándose de Robert Wade o algunas otras que tienen que ver. Entonces, creo que esas categorías que se crean no son tan aplicables aquí. Yo algún momento pensaba, cuando ya había entrado, que no nos aplicaba tanto, sino había ministros, como diré, más tradicionales, más nacionalistas, frente a ministros que eran menos de ese nacionalismo histórico. O más progresistas. O más progresistas. Yo la trataba de reformular de otra forma. Bueno, pero en este momento sí decir lo que digamos, el presidente todo es binario, eres conservador o eres liberal o estás blanco-negro. Blanco-negro. Entonces, claro, pues es muy fácil decir, los ministros que votaron en contra de lo que yo digo están en la misma posición que están los periodistas, los empresarios, quien sea, los sindicatos, todo lo demás, en esa posición. Entonces yo creo que es una categoría que no identifica bien. Y lo que sí me pareció un exceso, de verdad lo digo, es la idea de traición a la patria, que no se la aplicó a los ministros, sí a los diputados. Me pareció de verdad un exceso. Si uno revisa cuáles son las conductas que están vinculadas con el delito de traición a la patria, pues son conductas que básicamente tienen con la posibilidad de que el enemigo, militarmente hablando, se apodere del territorio. Digo, son cosas ataque, etcétera. Claro, por eso días después, pues ya ellos mismos dijeron, no, esto no es así, ya no son traidores a la patria, sino empezaron. Sí, matizaron. Pero le sale el impromptu, es fuerte y es agresivo, es hostil. Sí. Y a los ministros decir, son conservadores, bueno, pues eso no me parece. Se nos acaba el tiempo. Yo creo que en muy pocos meses vamos a estar de nuevo en esta, analizando lo que vendrá en enero. Ojalá. Y cómo se perfilan ahí las cosas y cómo se van a manejar la baraja. Pero te agradecemos mucho, doctor Cosío. Hay tantos temas. Me interesaría mucho que hiciéramos una reflexión sobre lo que está pasando en Estados Unidos con la Corte Americana, donde sí Trump hizo todo el esfuerzo y en muchos sentidos consiguió, me parece, tener un contrapeso fuertemente conservador ahí, ¿no es cierto? Pero no nos alcanza el tiempo. Enrique, por favor. Pues simplemente gracias por la cátedra. No. Siempre es un placer escuchar y aprender a José Ramón Cosío. Doctor, gracias. Gracias, Enrique. Igualmente. Gracias a José No, Ramón encantado. y pues siempre ayuda tener este tipo de conversaciones a entender los temas de relevancia nacional. Ilustra e ilumina, No, doctor. muchas gracias. Bienvenido, José Ramón, muchas gracias. Como siempre. Enrique, gracias, buenas noches. Víctor, Gracias. y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí, La Silla Roja, puntualmente la semana entrante. Gracias.